Fala pessoal, estamos aqui no nosso podcast Osteopatia Científica, que agora está no Spotify e no YouTube. Estamos aqui no nosso segundo episódio da quarta temporada. Não sei de onde você está assistindo esse episódio, mas estou aqui com o nosso host Leonardo Diniz, Gerardo Alvarez, que vai ter um papo muito interessante com vocês. Então, vamos começar o nosso episódio. Bienvenido, Gerard. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Todo bien, muchas gracias, Leo. Encantado de estar con vosotros en el podcast. ¿Y de dónde está hablando? Desde Barcelona. De Desde... Barcelona, que está mal, ¿no? Está mal por ahí. No, aquí siempre se está bien. Se vive muy bien aquí en Barcelona. Perfecto, lindo lugar, lindo lugar. Dime, ¿conoce el podcast? Un poco, he visto alguna cosa, no en profundidad, pero conozco un poco y creo que, bueno, lleváis 4 temporadas, señal de que la gente os sigue y de que hacéis buen trabajo. O sea, que Y enhorabuena. lo que intentamos hacer siempre es intentar traer un poco de ciencia para el mundo osteopático. Sabemos la importancia, sabemos que es un investigador de este tema, de osteopatía, entonces por eso te invitamos para traerlo acá y poder hablar un poco de ciencia y explicar lo que siempre decimos que es. La ciencia es más simple cuando se entiende. Pero cuando Claro, no se entiende, se queda difícil, no, esto es complicado, no sé qué. Pero cuando siempre empezamos el podcast, siempre decimos así, ¿cuál es porque es así? No sé, ¿cuál es su edad? yo tengo 47 años. 47 años, igual yo. ¿Cuántos, Nosotros, se también, Leo? 48. Mm. Estamos listos. Entonces, siempre empezamos el episodio con un momento nostalgia. Entonces, siempre preguntamos, ¿naciste en Barcelona también o? Sí, sí, yo nací en Barcelona. Nacido en Barcelona. Entonces, eh, eh, ¿siente mucha falta de Ronaldinho o no? Bueno, El Bruno. un poco sí, porque yo no soy un gran seguidor del fútbol, pero en la época de Ronaldinho sí que lo seguía mucho. Y la Y, verdad es que disfrutamos mucho y nos hizo gozar, lo hizo un jugador increíble. La verdad es que a todo el barcelonismo le recuerda mucho a Ronaldinho. Bueno, y él bien, está mucho por aquí, o sea que sigue haciendo cosas por aquí. sí, verdad. Pero, ¿cuál es la comida, cómo jugaba, qué te hace falta, qué te siente del pasado que no debería haber terminado? ¿Qué te recuerdas del pasado? Pero en relación a la osteopatía o no, en general. No, de cualquier Ver, cosa, de donde quiera. Puede ser la osteopatía de su vida, de la infancia, una comida, una fruta, un juego que hacía cualquiera, con sus amigos, Bueno, cualquiera. yo, cualquiera. yo quizás es un comentario ya de persona mayor el que haré ahora, pero am, supongo que pasa igual donde estáis vosotros, pero a mí aunque me gusta mucho la tecnología, la hipertecnificación de la sociedad creo que nos ha aislado mucho y que hemos perdido mucho el contacto humano, ¿no? Yo lo veo con mi hijo y sus compañeros de la escuela, ¿no? Y veo cómo la gente joven ahora se relaciona. Es de otra manera, ni mejor ni peor, pero sí que creo que algo que nos puede ayudar mucho, como es la tecnología, desde el punto de vista humanista, nos ha separado bastante, ¿no? Y parece que es la era en la que estamos más conectados que nunca, pero a la vez más desconectados, ¿no? Porque estamos muy aislados en esto. Luego tiene otras ventajas, ¿eh? Podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, que esto en mi infancia era impensable, ¿no? Y ahora es algo habitual, ¿no? Poder hablar con compañeros de otro continente, ¿no? Y tener una charla. O sea, esto es maravilloso. Pero, bueno, pienso que deberíamos tener control sobre la tecnología y no ella sobre nosotros.
sobre todo para no perder la esencia de la relación humana, ¿no? Eso es quizá lo que he reflexionado más últimamente a raíz de lo que vas viendo por la calle, ¿no? Sí, Esto sí, es verdad. Es que siempre se debe utilizar la tecnología con la debida moderación para que no te ponga una esclavitud de cuántos Claro. likes y cuántos no sé qué y cuántos amigos tienes, cuántos... es interesante, es una otra moneda, ¿no? Que se utiliza hoy en las relaciones. Y yo, sobre todo en la gente joven, ¿no? Veo que utilizan la tecnología para relacionarse y está bien, pero eso les aísla del contacto entre ellos humano, ¿no? Es decir, los niños a la edad, por ejemplo, de mi hijo que tiene 14 años, no tienen la necesidad de verse y quedar porque ya quedan online, ¿no? Ya, pero esto es cada uno en su casa. A mí, ellos se lo pasan bien, ¿eh? Y no lo sufren, pero a mí me parece triste porque creo que el contacto humano es insustituible, ¿no? Pero bueno. la tecnología alejó quien estaba cerca y los jóvenes no quieren más estar cerca de nosotros. Sí, sí. Es un poco así. Bueno, yo creo que también es un tema de utilizarla bien, de adaptarse y entender que los tiempos cambian, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa que la veo generalizada y bueno, siempre los mayores tendemos a pensar que lo de nuestra época fue mejor y no tiene por qué ser así, ¿no? Simplemente las Sí. cosas cambian y ya está. Yo me Sí, acuerdo una vez, creo que estaba en un restaurante en España, creo que era en Madrid, creo que en Madrid, y tenía un placar así, no tenemos wifi, hablen entre vosotros. Imagínate, claro, claro. Esto es la traducción, no, Sí, hablen sí, entre sí. vosotros, no Ya he tenemos visto, wifi. he visto varios sitios con estos carteles y ya te dice mucho, ¿no? De lo que la gente ve, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué os voy a decir, ¿no? Tanto en vuestra cultura como en la nuestra, el salir, el encontrarse, la fiesta, el comer juntos, ¿no? Forma parte intrínseca de nuestra cultura, ¿no? Entonces, si perdemos esto, nos estamos un poco, no sé, despersonalizando como sociedad, ¿no? Entonces, bueno. Es algo que a tu pregunta de qué echas de menos o qué no tendría que haber cambiado, pues es esto, ¿no? Esta necesidad de quedar, de encontrarnos, de estar juntos y de no estar tan aislados por la tecnología muchas veces, ¿eh? sí, Y un punto es que eso reflexiona hoy en día en los pacientes también, ¿no? Claro, Porque las relaciones humanas, cuando vamos a evaluar un paciente, por ejemplo, se percibe que un paciente con baja relaciones humanas puede tener más problemas de dolor y discapacidad y desde todo, ¿no? luego. Bueno, y también yo pienso que, no sé exactamente la situación en Brasil, pero creo que será parecido, ¿no? Yo creo que parte del éxito de la osteopatía desde un punto de vista social, de la aceptación que tiene y de la demanda que tiene, es porque dedicamos tiempo al paciente, un tiempo en el que más allá de lo que técnicamente acabas haciendo, se establece esta relación, ¿no? Y eso es gracias a que tenemos tiempo con el paciente, pero también porque establecemos esta relación humana, ¿no? Y yo creo que esto juega un papel importantísimo y es decisivo en el ah, que hace que nuestra profesión esté demandada, ¿no? Y la gente acuda, porque la gente necesita, todos necesitamos sentirnos escuchados, especialmente si tenemos dolor o tenemos problemas, ¿no? Y bueno, la atención médica, al menos en España, en la sanidad pública, también por los temas de masificación, es tan rápida, todo tiene que ser tan rápido, tan expeditivo, tiene que ser todo al momento, tienen una cantidad de pacientes, unas ratios insostenibles, que es imposible establecer esta conexión, aunque sea un muy buen médico que lo intente fomentar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos aprovechamos, que estamos muchas veces en el sector privado, de esta falta de relación humana que existe en la relación terapéutica que hay en el sistema sanitario público. Al menos
En España esto es muy claro, muy claro. ¿Y usted tiene consulta, tiene una clínica? ¿Cómo es su trabajo hoy? Sí, Trabaja como profesor, como docente también, ¿no? yo ahora estoy, digamos, al 50% entre una clínica, una consulta mía pequeña, somos cuatro estras, que hace años que trabajamos y, bueno, vemos pacientes, una clínica privada en el centro de Barcelona, ¿no? Y luego la otra mitad del tiempo la dedico actualmente a la universidad, sobre todo en el grado de fisioterapia y luego también en másters que doy en distintas universidades, en la que habitualmente estoy y también en otras. Y actualmente en formación en osteopatía son, digamos, colaboraciones puntuales con las formaciones, pero la escuela donde yo estaba más vinculado y más clase daba es una escuela que ahora mismo no ha desaparecido. Y bueno, yo ahora estoy más centrado en la vía universitaria. Sí. Pero su formación de base es la fisioterapia, o eres Yo, estu- osteópata. yo estudié fisioterapia y después estudié osteopatía en la EOB, la Escuela de Osteopatía de Barcelona, que era una escuela que estaba en colaboración con la ISO, la de Maidstone, la European School of Osteopathy. Entonces yo me formé allí 4 años y después la Escuela de Barcelona siguió durante muchos años y yo fui docente allí mucho tiempo, pero esa escuela acabó desapareciendo y ahora no existe esa escuela. Es que existen otras formaciones en Barcelona y en Madrid y en España, pero concretamente esa ya no desapareció. Ah, qué bueno, qué bueno. En España tenemos formaciones específicas de osteopatía, ¿no? Superiores de osteopatía mismo, ¿o no? Solo para Bueno, fisioterapeuta. en España la osteopatía no está regulada formalmente, ni desde el punto de vista clínico o asistencial, ni tampoco desde el punto de vista académico. Entonces, aún así, existen distintas modalidades. Existen másters dirigidos a fisioterapeutas, son másters de 2 años normalmente, a part-time, y luego existen todavía escuelas que siguen con el formato clásico de 4 años, digamos, dirigido también a fisioterapeutas, pero sin estar vinculados a la universidad, porque el tema de la universidad es que te ofrece un marco académico muy bueno, pero te obliga a una estructura académica de años de formación bueno, también es muy rígida, ¿no? Entonces, hay quien opta por hacer formaciones propias, digamos, fuera de la universidad, pero con formaciones de 4 y de 5 años, como se ha hecho clásicamente en osteopatía aquí en España, y hay otra gente que ha optado por estar bajo del paraguas universitario y hacer másters, ¿vale? Pero la vía de entrada siempre o genéricamente es para fisioterapeutas, aunque también hay luego academias que están, digamos, bueno, totalmente, aceptan totalmente cualquier tipo de profesional, pero bueno, para mí son dos rangos de calidad muy distintos, ¿no? En cuanto a la formación. Sí, entiendo. Y acá, para este podcast, nos elegimos un paper tuyo. Esta investigación hace en la universidad mismo. No, Estas bueno, investigaciones, eh, la eh, producción científica es... algunas sí que están desde la universidad, pero muchas son. Bueno, yo colaboré, estuve muchos años supongo que ustedes conocen la Fundación Com Collaboration, ¿vale? Bueno, es una fundación que básicamente opera en Europa, que nació en Italia por parte del osteópata francés, italiano Francesco Serritelli. Y, y bueno, yo me interesó mucho estar en esta fundación y es una fundación que funciona con distintos centros nacionales, satélites, y yo estuve dirigiendo el Centro Nacional Español durante varios años. Entonces, varias investigaciones que yo he hecho han sido bajo el paraguas de Com Collaboration
y otras ahora ya hace tiempo que estoy un poco más, digamos, más apartado de esta entidad, y otras forman parte de mi trabajo de doctorado, y otras son por iniciativa propia, y otras con otros colaboradores. Bueno, al final es los que tenemos interés en la osteopatía, la medicina manual, nos conocemos internacionalmente, nos unimos, y cuando uno tiene una buena idea, pues montamos el equipo y hacemos una investigación. Esta en concreta que habéis seleccionado, que es la última que publiqué, esta sale de una colaboración, bueno, es una iniciativa personal porque era una inquietud que tenía importante al tema de las preferencias y de cómo incluir las preferencias del paciente en los estudios. Y para ello pedí la colaboración de David Hohenschurz, que es un investigador que está en Londres, del Imperial College of London, que es un súper experto en metodología de la investigación. Y también pedimos colaboración a otro colaborador americano, a Matthew Baer, y con ello, bueno, a partir de un protocolo que yo hice, fuimos armando un poco el paper y lo acabamos publicando. Pero bueno, am, ya te digo, los papers, algunos de la universidad, otros de por aquí, otros de por allá, yo con quien tiene ganas de investigar me uno y para adelante, sea bajo el paraguas que sea. Sí, Bueno, y es un... Pode falar, Leo. não, eu tô lendo aqui, pode falar. Ele estava falando do Ah, artigo. ¿qué te parece antes de hablamos específicamente del paper, qué te parece porque yo leo mucho paper, hacemos Ujú, publicaciones y leemos muchos papers, tenemos convidados que son investigadores importantes de la osteopatía, incluso Francesco Cerretelli, ya lo invitamos, estamos ujú. intentando poner una fecha para que hablamos con él. Y lo que percibimos es que en los últimos años las investigaciones osteopáticas han desarrollado mucho, han mejorado mucho, y, pero nos hace falta muchas cosas por muchos puntos, y uno de los puntos es lo que trae usted en este paper. Entonces, ¿cómo te ves la evolución de las investigaciones en osteopatía en los últimos años? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el camino a seguir para esta evolución? Bueno, la verdad es que si se hace digamos, una mirada atrás yo te diría 10 15 años, la producción científica y la investigación en osteopatía ha crecido muchísimo, o casi exponencialmente. Y eso ha sido por varios motivos, ¿no? El primero es que finalmente la osteopatía ha decidido, o al menos parte de los sectores osteopáticos, de que no podemos evolucionar de espaldas a la investigación, ¿no? Y eso, que parece muy lógico en una profesión sanitaria, en la osteopatía fue algo que ofreció reticencias durante muchos años, ¿no? Yo siempre digo que el keep it pure de Steele siempre se malinterpretó, ¿no? Y parecía que mantener las cosas puras significaba no evolucionarlas, o no hacerse preguntas, o no um, cuestionarse a sí mismo, ¿no? Cuestionar. Yo creo que el mensaje de Steele iba muy dirigido a los principios, y yo creo que los principios siguen siendo perfectamente válidos hoy en día, pero que él mismo definía la osteopatía como una ciencia, ¿no? Entonces, si queremos ser una profesión sanitaria y queremos evolucionar, lo tenemos que hacer como lo hacen todas las profesiones sanitarias, que es a través del método científico, ¿no? Sin perder la esencia de lo que hacemos, pero sin miedo tampoco a evolucionar, a dejar atrás quizá prácticas que a día de hoy pues ya vemos que no eran plausibles. Con el conocimiento que tenemos hemos visto que quizá hay que reformularlas o darles otra visión. Entonces, el primer punto del por qué ha evolucionado es porque cada vez más osteópatas, aunque no me atrevería a decir que es mayoritario, pero una porción importante de osteópatas hemos hecho una apuesta decidida y hemos decidido que hay que mirar a la ciencia para evolucionar.
Otro ha sido am, el trabajo incansable y absolutamente honorable de grandes investigadores como Francesco, ¿no? Francesco para mí ha sido una inspiración siempre, porque él hace muchos años que investiga cuando no lo hacía nadie y con Sí, investigaciones de altísima calidad para lo que los osteópatas estamos formados muchas veces, ¿no? Entonces, hay una serie de investigadores, Francesco es uno, pero hay gente en Inglaterra que también, Brian Degenhard en Estados Unidos, varias personas que han empujado muy, muy fuerte para que esto realmente estuviera. George Esteves, que seguro lo conoceréis, ¿no? En Portugal. sí. Entonces, yo creo que esta gente ha marcado un rumbo importantísimo, tanto en la producción como en la mejora de los métodos, ¿no? Y, y- y efectivamente, en los últimos años, parte de la gente que nos dedicamos a investigar, no solo hemos querido investigar, sino que hemos tenido interés en mejorar la calidad de la investigación, porque el problema que tenemos en osteopatía, pero no únicamente en osteopatía, porque esto pasa en muchísimas intervenciones que son no farmacológicas, es que el método científico a veces no encaja bien en las hipótesis y en los tipos de estudio que queremos hacer, ¿no? Entonces esto nos lleva a una diatriba en el que si queremos que los papers tengan calidad metodológica, nos tenemos que apartar un poco de la realidad de nuestro trabajo, con lo cual tampoco nos sirven estos papers. Y si queremos hacer papers claramente con una visión clínica que se acerquen a nuestra realidad, muchas veces tienen deficiencias metodológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia no está pensada para las intervenciones no farmacológicas. El método científico actual, o al menos el original, fue diseñado para las intervenciones con fármacos, las intervenciones médicas, ¿no? Entonces, este es un problema que tiene la osteopatía, pero lo tiene la enfermería, lo tiene la logopedia, lo tiene la odontología, lo tienen todas las intervenciones donde el contacto terapéutico es importante y donde hay una intervención compleja, ¿no? Siempre hablamos de intervenciones complejas. Nosotros no, con un medicamento tú prescribes una pastilla, es una dosis, con unos miligramos, siempre es lo mismo, una posología, ¿no? Para nosotros cada paciente es único, un tratamiento puede tener sesiones variadas, tú cambias mucho tu enfoque durante el tratamiento en función de la evolución y esto añade complejidad a la intervención y esta complejidad es muy difícil de protocolarizar en un estudio clínico. Entonces esto, desde el punto de vista metodológico, se ve como una debilidad, como una limitación, pero en realidad, para los que somos clínicos e investigadores, creemos firmemente que la investigación tiene que acercarse a lo que hacemos y tiene que ser parecida a lo que hacemos. Si no, estamos desvirtuando la investigación. Estamos investigando otra cosa, no lo que hacemos. Entonces, yo particularmente enfoqué todo mi doctorado en esto. Mi doctorado se llamaba Retos metodológicos para la evaluación de la calidad de la terapia manual. No era en osteopatía únicamente, era en terapia manual, pero tanto mi doctorado como un doctorado que ha seguido al mío, que se va a leer la tesis ahora en 3 semanas, nos hemos focalizado en encontrar herramientas metodológicos, adaptaciones metodológicas al método actual para poder hacer investigación de alta calidad metodológica, pero a la vez con sentido clínico, ¿no? Y bueno, y este es uno de los papers que que podría incluirse en este objetivo, ¿no? Porque este es un paper que habla de las preferencias del paciente, pero es un paper muy sobre investigación, sobre metodología. Habla de los preference trials, ¿no? Que son los ensayos clínicos de preferencia, que es una subvariación o una subcategoría de ensayos clínicos donde aparte de evaluar la efectividad de una intervención, te interesa evaluar también el impacto que tienen las preferencias de los pacientes en esa intervención, ¿no? Y entonces el paper va y explica 4 o 5 modelos de cómo en el diseño de un ensayo clínico incorporar las preferencias de los pacientes para que podamos obtener también este dato, ¿no? El cómo estas preferencias influyen en el resultado de la intervención. Sigue siendo un ensayo clínico,
pero incluye algo que en nuestra práctica clínica es muy importante y sabemos que tiene un impacto muy fuerte en el cómo evolucionará el paciente, que son sus preferencias, ¿no? Y fijaros que no lo he enfocado ni en la osteopatía ni en la terapia manual, sino que lo he enfocado en la investigación musculoesquelética, porque hay un montón de literatura científica que informa de la importancia de las preferencias, de las expectativas de los pacientes, pero cuando vas a ver la investigación clínica, estos elementos no se tienen en cuenta, ¿vale? De hecho, aquí hablamos de varios modelos y ponemos ejemplos dentro de la literatura musculoesquelética, pero nos costó mucho trabajo encontrar artículos que realmente tuvieran esto, ¿no? Aquí simplemente, si bajas un poco más, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el primer modelo, un poco más. Este, por ejemplo, es el modelo más básico, ¿no? Es un ensayo clínico convencional en el que hay pacientes elegibles, se cogen datos basales, pero antes de hacer la randomización, antes de aleatorizar a los pacientes al grupo A o al grupo B, se les pregunta si tienen alguna preferencia por el paciente. Imaginaros que la intervención A es una intervención osteopática o una intervención manual y la intervención B es un plan activo de ejercicio, ¿no? Y que tú lo quieres comparar la eficacia de estas dos intervenciones, pero antes de adjudicar los pacientes a los grupos de estudio, tú les preguntas, oye, dentro de estas dos intervenciones, que una es pasiva y la otra es activa, por ejemplo, ¿cuál preferirías, no? Y tomas este dato. Después los aleatorizas y verás que hay gente que le ha tocado el grupo de preferencia y gente que no le ha tocado. Entonces tú con unos cálculos estadísticos puedes ver si esa preferencia ha tenido un impacto en el resultado de la intervención. Este es el modelo más simple y como es el más simple, de este sí que hay varios ejemplos, pero de otros que ya son un poco más complejos, pero son mejores metodológicamente, aquí ya no hemos encontrado tantos ejemplos. ¿Qué magnitud adicional de beneficio clínico y de adherencia se puede atribuir al emparejamiento con la preferencia? ¿En qué subgrupo de pacientes? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta que no lo he entendido? ¿Qué magnitud adicional de Sí. beneficio clínico y de adherencia se puede atribuir al emparejamiento con la preferencia y en qué subgrupo de pacientes? Claro, es una buena pregunta y no hay un dato objetivo que te pueda decir. Es decir, lo que sí sabemos, lo que sí nos dice la literatura en estudios de preferencia es que los pacientes en los que donde ha habido un matching entre su preferencia y la rama terapéutica que le ha tocado, ha habido una mejora clínica superior a los que no les ha tocado la rama de preferencia. Ha habido unos ratios de adherencia al tratamiento mucho más altos, y ha habido mucho menos dropouts, ¿no? Mucha menos gente ha discontinuado el estudio. Por lo tanto, aparte de que mejora probablemente los resultados clínicos, mejora la potencia del propio estudio, porque la gente está contenta de estar en el estudio, ¿vale? Bueno, Pero claro, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, en este que tenemos en pantalla ahora, para mí tiene la virtud de que se preguntan las preferencias, pero después randomizan a los pacientes igual. Es decir, realmente es un poco, lo ponemos en el estudio, es poco ético preguntar por las preferencias y después aleatorizarlo, ¿no? Es como que yo te pregunto, pero después no te hago ni puñetero caso, ¿no? sí. Entonces, Pregunto y hago lo que quiero. claro, y hago lo que quiero. Entonces, esto puede incluso ser contraproducente, ¿vale? Pero, por ejemplo, si bajáis algún modelo más abajo, mirando las figuras es suficiente, ¿vale? Por ejemplo, este es otro interesante, que es muy común en intervenciones donde se compara una intervención quirúrgica con una conservadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos los pacientes elegibles, se toman los datos, el paciente firma el consentimiento
y él sabe que hay una intervención quirúrgica y una intervención conservador. Entonces, allí puede tener una fuerte preferencia hacia una determinada intervención. A lo mejor la gente no quiere operarse, ¿vale? Entonces tú le das Vale. la opción de aceptar o rechazar la aleatorización, ¿vale? El que le da igual acepta la randomización, acepta la aleatorización y le puede tocar o cirugía o conservador. Pero el que no acepta, porque dice, no, no, yo si me tienen que operar no quiero entrar en ese estudio. No quiero que el azar decida que puedo caer en un estudio quirúrgico. Entonces, lo que haces dice, vale, pues no se lo excluye del estudio, sino que dices, bueno, no te vamos a randomizar, dinos cuál es tu preferencia y a partir de aquí te metemos en tu brazo de preferencia. Con lo cual, esto hace que retengas mucho más la potencia estadística y que sea más fácil el reclutamiento de pacientes, porque los pacientes que no quieren tener la opción de caer en la cirugía, no los excluyes, sino que luego haces como un pequeño estudio de preferencias en paralelo al estudio randomizado, ¿no? Este se llama el Comprehensive Cohort Design, que es un estudio bastante bueno en estas circunstancias, ¿no? Cuando hay una cirugía de por medio o una intervención que es muy probable que haya gente que no la quiera. Bien. Bien. Y esto probablemente tiene una adherencia mayor, ¿no? Promueve una adherencia mayor del paciente, Sí, ¿no? Que, sí, que, sí, que el primero. claro, claro. Bueno, tiene una adherencia mayor y además no pierdes tantos pacientes porque si habéis hecho alguna vez algún ensayo clínico, reclutar pacientes es muy costoso, ¿vale? Porque Sí. porque bueno, tienen que comprometerse a estar un tiempo, a venir a las sesiones, a rellenar formularios, les tienes que tomar datos, tienes que hacerles pruebas y muchas veces todo esto, ah, algunos pacientes pues no lo quieren, no quieren este compromiso. Y Entonces, otro, a veces tú pues intentas proponer el estudio a 100 personas y reclutas 20, ¿no? Entonces, estos 80 que pierdes es un esfuerzo tremendo, ¿no? Entonces, con este que hemos visto antes, puedes reconducirlos un poco, ¿no? Y te ayuda a mantener. y lo que Luego, pasa es si perdemos, dime, perdón. ¿no? Si perdemos más de 15%, perdemos el punto de la escala Pedro. Entonces, se, Total, total, se total. No, pierde, claro. se pierde, no puedo perder más que 15% porque se nos cambia todo. Cuando estábamos haciendo un ensayo clínico de dolor lumbar, esto pasaba todo el tiempo. Entonces, no, perdemos un paciente, ¿cuánto ya? Y ahí se puede perder puntos de metodología, ¿no? Ese es el Bueno, problema. aparece el attrition bias, ¿no? Aparece el sesgo de desgaste que se llama, que esto Es- te puede, en una revisión sistemática, te puede penalizar mucho el ensayo clínico, ¿no? Entonces, claro, sí, aunque normalmente se sobreestima la muestra, ¿no? Y siempre cogemos más pacientes del cálculo muestral, en ensayos donde las intervenciones son largas y implican mucha participación por parte del paciente, tienes muchos dropouts y muchos missings, ¿no? Entonces esto es un problema. Este que vemos en Sí, pantalla, este que vemos en pantalla, para mí no es el mejor, pero es uno de los mejores, teniendo en cuenta que cuanto más complicamos el diseño, más difícil es de hacer, ¿no? Pero sí, por supuesto. fijaros que si el otro, el primero que hemos visto, pasaba esto de yo te pregunto, pero hago lo que me da la gana, este no lo hace, este corrige este problema ético, ¿no? Tenemos los pacientes y primero les preguntamos si tienen o no tienen preferencia, ¿vale? Les explicamos, hay esta intervención y esta intervención. ¿Usted tiene preferencia por alguna de las dos? Si no la tiene, lo randomizamos, ¿vale? Porque no la tiene, entonces da igual. Pero si la tiene, lo adjudicamos en la rama de preferencia, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más respetuoso con la preferencia del paciente, porque realmente a los que les da igual los has aleatorizado, pero a los otros has respetado su decisión de ir al de preferencias, ¿no? Que esto el primero que hemos visto no lo tenía. Entonces, sí, el Partially Randomized Preference Design, que es este que veis aquí, se llama parcialmente aleatorizado porque hay una rama de estudio donde no se randomiza, ¿no? Esos son cosas que estadísticamente
Uy, hemos perdido a alguien. Veo. Am, bueno, lo que os decía es que ahora estoy solo. Soy el anfitrión. Hola. Vol- volvemos. Volvemos, podemos seguir, volvemos. Perdón. Algo pasó y cayó la conexión, pero volvemos. Después hacemos la edición. Déjame poner Es una mala conexión. la pantalla otra vez. Ahí, ¿Ya está? ahí. Perdón, perdón. No, no, no pasa nada. Vale, nada, no, muy rápidamente, ¿no? Pues comentaba que, claro, aquí la figura se ve muy clara, ¿no? Y parece muy fácil, pero añade bastante complejidad al diseño y luego, sobre todo, tiene que haber un soporte estadístico muy potente para poder realmente analizar tanto el efecto de las intervenciones como el efecto de las preferencias, ¿vale? Aquí es importante si alguien pues se anima a hacer un estudio de preferencia que cuente con técnicos en estadística potentes, porque hay que ajustar muchas variables aquí, ¿vale? Y el Sí, último, y así con eso termino, el último, si bajamos a la figura 4, A 4. ahí está. yo no la veo. ¿Puede ser? ¿No? No, ¿No yo, a está? mí ¿No la ves? A ver, no, se me ha quedado en la... A ver, se me ha quedado en la figura déjame 3. poner la cuarta acá. 4. ¿Esta? A ver, me está cargando. Esto fue su último paper del doctorado, lo más No, reciente. no. Es mi último paper, pero no del doctorado. El doctorado lo acabé en el 22. Ah, está bien. Sí. ¿Ahora está con la pantalla o no? No, no la veo. Me sale el uso compartido de pantalla, pero no veo el PDF. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, dale. Vale, fijaros este que ya se ve complicado, solo de mirarlo. Am, este se llama el diseño de preferencia randomizado en dos escalas, ¿no? O en dos momentos, two stage. Porque aquí hay dos randomizaciones, realmente. O sea, empezamos como si fuera un estudio normal y randomizamos a los sujetos, pero no a los grupos de estudio, sino los randomizamos a estar en la rama de estudio que randomizaremos o en la rama de estudio de preferencia, ¿vale? Entonces, los que han caído en la randomización, en la rama de estudio para ser randomizados, los randomizamos. Pero los que han caído en la rama de estudio para, para que nos digan sus preferencias, les pedimos las preferencias y a partir de aquí los ubicamos en función de sus preferencias. Este es metodológicamente, en cuanto a rigor metodológico, este es el más robusto, ¿vale? Porque de hecho son casi como dos ensayos en paralelo, ¿vale? Que nadie ha escogido, porque el quien cae en un ensayo y quien cae en el otro ha sido aleatorio, ¿vale? Pero este es un ensayo realmente complejo de realizar. Necesitas muchos pacientes y necesitas bueno, Mucho un tiempo. equipo, un equipo potente.
¿Cuál es el impacto real sobre la validez interna y externa, el costo del tiempo y ejecución en comparación con los testimonios de corte comprensiva y parcialmente aleatorizados? Claro, a nivel de rigor metodológico y de calidad de los datos en sentido a la, a la objetividad de los datos, este es el mejor, ¿vale? A nivel estadístico, aquí tienes claramente el valor de la intervención y el valor de la preferencia, ¿vale? De forma muy clara y bien estipulada, con lo cual es el que te da una información más clara de las dos preguntas que te haces. ¿Cuál intervención es mejor que la otra y cuál es el impacto de las preferencias? Ah, Pero esto diseño toma mucho tiempo para mucho. hacer. Bueno, tiempo y necesitas muchos pacientes. Necesitas Sí, realmente para que los dos brazos tengan el poder estadístico suficiente, necesitas una muestra muy muy amplia. grande. Y Yes. luego, efectivamente, necesitas luego un tratamiento estadístico complejo, ¿vale? Los otros, digamos, son menos complejos. El Comprehensive Core Design es probablemente del que más ejemplos hemos encontrado, aunque del Partially también. Y lo que sí te puedo decir a tu pregunta es que en una revisión sistemática que se hizo de estudios en el que comparaban Partially Randomized Preference Design y Comprehensive Core Design, incluían estos dos tipos de estudios, evaluaron y vieron que la validez interna se mantiene igual, en cambio la validez externa aumenta muchísimo en los estudios de preferencia, ¿no? Porque, y aparte aumentan las ratios de adherencia, todo lo que habíamos comentado antes. Por lo tanto, un poco la conclusión es que si se diseñan bien y se tiene la infraestructura y el equipo para hacer este tipo de estudios, puedes hacer un ensayo clínico con la misma validez interna, pero sin perder nada de validez externa. Al contrario, con mucha más validez externa. Bueno. ¿Qué instrumento sería más eficiente para capturar las preferencias informadas? Guau. Esta es una grandísima pregunta porque este es el punto débil de todos estos estudios, ¿vale? Es decir, está muy bien tener en cuenta las preferencias, pero ¿cómo las capturamos? ¿No? Porque las preferencias del paciente a veces no son solo en relación al tratamiento. Quiero este tratamiento. Cuando hablamos de preferencias, incluye muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser muchas cosas en relación al tratamiento, es decir, el cómo, por ejemplo, la periodicidad de las sesiones, el tiempo por sesión, el cómo, el qué terapeuta te la aplica, el si lo puedo hacer, si lo tengo que hacer en un centro especializado, lo puedo hacer al lado de casa. Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Y de hecho, en la introducción del estudio, si subimos a la tabla número 1, creo que es, allí citamos toda una serie de elementos que son los que realmente configuran las preferencias del paciente, que van mucho más allá del tratamiento, ¿vale? A ver si lo vemos. Exacto, aquí. Hay algunos atributos que forman parte de la intervención, ¿vale? Que son, pues eso, ¿no? Ah, los, los, los efectos adversos que se perciben de la intervención pueden determinar mucho tus preferencias. El coste de la intervención puede determinar mucho tus preferencias. La frecuencia o el cuánto tiempo tardará en ser efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos cirugía con conservador, ¿no? Pues probablemente en el tiempo de efectividad la cirugía sí que sale ganando, pero a lo mejor tiene efectos adversos más grandes, ¿no? Entonces, estos son atributos atribuibles a la intervención. Pero luego también hay evidencia de que hay características de los pacientes que también determinan qué preferencias tendrán en función de su nivel educacional, de su estatus socioeconómico, de la severidad de sus síntomas, tendrán más preferencias hacia unas intervenciones o hacia otras. Y luego sus creencias y sus percepciones, ¿no? Aquí se tiene que citar a esta investigadora, a Sidani, que es una investigadora que está en Canadá,
y que es probablemente, la cito muchísimo en este artículo, de hecho traté de contactar con ella para que participara, pero no lo conseguí, pero es probablemente es una enfermera. Las enfermeras trabajan mucho con el tema de las preferencias de los pacientes y ella tiene mucha bibliografía al respecto y de hecho diseñó una metodología para capturar las preferencias, porque ella siempre decía que no se suele hacer bien, ¿no? Que se hace de forma muy simple, solo ¿quieres esto o quieres esto? Entonces lo que propone es que primero se haga un estudio previo en el que se analicen cuáles son las preferencias que tienen un rol para esa determinada intervención. Y con este set de preferencias es cuando tú tienes que capturar a los pacientes y ver cuáles son las suyas. O sea que, una vez más, eso añade complejidad al estudio. Por eso son tan escasos estos tipos de diseños, porque lo fácil es no preguntar nada, tú vas aquí, tú vas allí, yo te hago esto, y la intervención es más eficaz aquí o más eficaz allá. Y yo ya lo entiendo que es más fácil. Y probablemente, si ahora lo volvemos a terapia manual o a la osteopatía, nosotros generalmente no tenemos los recursos necesarios para hacer estudios tan grandes o tan complejos, pero sí que tiene que ser un objetivo a largo plazo a conseguir, ¿no? Si queremos crecer de forma adulta y de forma rigurosa y seria, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que aunque no se haga perfecto y no tengas la capacidad de hacer un two-stage randomized clinical trial, ¿no? De estos tan complejos, empezar a tener en cuenta las preferencias se alinea mucho más en lo que realmente hacemos en consulta. Si nosotros en consulta nos viene un paciente y detectamos que las manipulaciones de alta velocidad es algo que no le gustan o que realmente le dan miedo, pues lo que hacemos es adaptar el tratamiento a ello, ¿no? Y utilizamos otras variantes, técnicas articulatorias, otro abordaje, ¿no? O al revés, si tiene una preferencia importante hacia el tratamiento craneal, por ejemplo, y tú ves que es adecuado y que puede ser importante en ese paciente, pues tal vez lo fomentes, ¿no? Pero al final, esto es lo que hacemos en clínica, adaptarnos también con un cierto límite a sus preferencias. Pues la investigación que hacemos también tiene que tener un poco esta dimensión, si queremos realmente investigar de forma clara y seria en lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, Sí, reconozco totalmente. la Es totalmente de acuerdo porque es así. No son todos los pacientes con dolor lumbar que manipulamos en la clínica. O claro que no. sea, si tenemos un estudio que utiliza solo manipulación para dolor lumbar, no sirve para todos los clínicos que trabajan con dolor lumbar y osteopatía. Punto. Entonces, hace totalmente sentido eso. Bueno, y podrías llegar a decir que eso no es un estudio sobre osteopatía, es un estudio sobre técnica manipulativa lumbar. ¿Sí? ¿Me explico? Eso. Yo creo que todos tenemos claro que lo bueno y lo malo de la osteopatía es precisamente esa individualidad y esa heterogeneidad, ¿no? De que, o sea, es bueno porque clínicamente esto nos da muchos resultados y hacemos una atención centrada en el paciente, que es lo que hacia donde va la medicina actualmente, pero desde el punto de vista de investigación, esto nos introduce una heterogeneidad en los estudios que luego nos penaliza, ¿no? Pero hay que encontrar un término medio, ¿no? Un punto de encuentro entre la, digamos, la personalización extrema de la clínica y el protocolo extremo de la investigación. Hay que encontrar un término medio y hay gente que cree que no es posible, pero yo creo firmemente que sí que es posible. Pero necesitamos este tipo de recursos metodológicos, ¿no? Y de hecho, esta es mi obsesión, ¿no? Ofrecer a los investigadores herramientas para que puedan encontrar este punto medio. Ya estoy pensando acá voy a utilizar eso en los próximos estudios. ¿Cómo vamos a hacer estas adaptaciones para los Claro, pacientes? pues inicialmente Y hay que hacer una cosa sencilla. O sea, a lo mejor hay que hacer sí, simplemente el primero, el de preguntar, aunque después randomices, ¿no? Pero ya estás haciendo un paso adelante, ¿no? Es un tema de empezar a animarse a incorporar estos elementos, ¿no? Es igual que a mi compañera Sonia Roura, que es quien ha seguido mi línea de investigación en el doctorado, ella se ha focalizado mucho en los ensayos clínicos pragmáticos, ¿no?
que son ensayos clínicos que intentan reproducir la realidad clínica, ¿no? Y en cómo, y de hecho ahora estamos un poco pensando en hacer como un paper de síntesis de las dos tesis doctorales, ¿no? En el que sinteticemos todo lo que hemos investigado y encontrado, tanto en dónde están los puntos débiles en la investigación y qué herramientas metodológicas podemos ofrecer para ayudar a los investigadores a hacer una mejor investigación, mejor en cuanto a la calidad metodológica y también en cuanto a la validez externa y a la aplicabilidad y a la relevancia clínica, ¿no? Entonces, estamos un poco, no hemos empezado, pero vamos a sintetizarlo. Pero lo que os comentaba es que ella se ha focalizado en los ensayos pragmáticos y se ha focalizado en terapia manual también. Y lo primero que hemos visto es que los estudios que se autodenominan pragmáticos, ¿no? Que dicen es un Pragmatic Randomized Clinical Trial, es decir, estudios que en su título ya hay una declaración de intenciones de que quieren parecerse a la realidad clínica. Después tú vas a ver cómo ha sido la intervención, cómo ha sido la inclusión de los pacientes y ves que no tiene nada de pragmático, que ha sido súper explicativo, que es el otro extremo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la necesidad de cumplir con el rigor metodológico y no introducir vallas hace que de golpe protocolizamos una intervención, cuando en clínica nunca protocolizamos una intervención. De golpe los criterios de inclusión son súper estrictos, cuando en la consulta tenemos pacientes con muchísimas comorbilidades, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto es que aunque se autodenominan pragmáticos, realmente no lo son, ¿vale? Y después hemos visto que contienen, bueno, limitaciones o debilidades metodológicas, ¿no? Y proponemos herramientas para poder intentar paliar esas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este. No, y creo que puede salir como una escala o algo así para evaluar la preferencia del paciente en determinado estudio. Entonces, cuando se juntan estas dos investigaciones, en un Claro, momento puede seguir y decir, mira, tenemos estas 12, 14, 15 preguntas que se debe sí, sí. poner sí o no, y a partir de ahí se puede percibir si lleva en consideración la preferencia del paciente o no en este estudio. Es Claro, esto ya sería un gran avance. Que el análisis de las preferencias no se limitara a ¿quieres intervención A o quieres intervención B? Sino que hubiera unas cuantas preguntas y el análisis de las preferencias fuera un poco más detallado. Eso ya da mucha información para después discutir los resultados en función de esas preferencias, ¿vale? Eso es y es el- lo que dice Sidani, ¿no? Ya informa de esto. Y bueno, es un campo de investigación muy abierto. Esta escala ahora mismo no existe y no hay sí, un método cerrado. Porque un poco Lo lo que que ha dice dicho, Sidani es verdad. Las preferencias son múltiples, pero aparte son muy particulares de cada estudio, de cada intervención. Tú no puedes hacer una batería de preferencias que es válidas para todas las intervenciones. Porque si es quirúrgica son unas, si es manual es otra, si es activa es otra, si es ah, telehealth es otra, ¿sabes? Por lo tanto, realmente, igual que para un buen ensayo clínico hay que hacer un pequeño piloto, en ese piloto es donde se debería también valorar las preferencias, ¿no? lo que ha dicho Leo, deberíamos crear factores predictivos de preferencias. Claro, claro, sí, sí. Claro, y y aquí solo hablamos de preferencias, no hablamos de expectativas, pero este es otro melón, ¿vale? Que se Sí, puede sí. abrir. Las expectativas influyen tanto o más. De hecho, hay más literatura en relación a las expectativas que en relación a las preferencias. Pero fijaros que este que es un podcast de investigación y ciencia, ¿no? En la definición del método científico de David Sackett ya están las preferencias de los pacientes, ¿no? Está sí. la mejor literatura, la experiencia de los clínicos y la preferencia de los pacientes. Y esto nunca se captura, ¿no? Siendo parte fundamental de los tres pilares de la ciencia. Ahora se puede decir, tenemos las preferencias del paciente, pero hay algo Claro. ahí, hay algo ahí. No son Bueno, puramente las preferencias
Yo creo que en la práctica clínica, especialmente en nuestra profesión, yo creo que es algo que la gran mayoría considera, ¿no? Pero nuestro punto aquí era que en la investigación también debería incluirse. Totalmente de Estrategias acuerdo. metodológicas podrían reducir ese sesgo de la expectativa. ¿Cómo se podría reducir? Sí, Es que fíjate, yo creo que no hay que reducirlo. O sea, nos han inculcado que tenemos que eliminar, o sea, lo que la ciencia convencional muchas veces considera un sesgo, yo lo considero una parte importantísima de nuestra intervención. La expectativa siempre va a estar, a favor o en contra, pero siempre va a estar. Entonces, yo no la quiero eliminar de mi estudio, porque es un elemento que forma parte de mi investigación. Por lo tanto, yo entiendo que si hago un ensayo clínico explicativo, muy experimental, digamos, en el que realmente quiero un beneficio neto de la intervención, yo tengo que aislar estas variables, ¿no? La expectativa, la preferencia, todo esto. Y estos estudios también hacen falta en nuestra profesión. Está bien que existan, ¿vale? Pero estos estudios son estudios que lo que buscan es valorar de forma neta la eficacia de una intervención realizada en un entorno altamente experimental, ¿vale? Pero luego necesitamos este segundo tipo de estudios que tienen una visión clínica y que y que informan de cuál es el efecto de esa intervención cuando la sacas del laboratorio y la pones en un entorno clínico real con pacientes reales. Entonces allí para mí la expectativa, las preferencias no son sesgos, son elementos que tengo que tener en cuenta y que idealmente tengo que poder medir su impacto, ¿vale? Pero no los quiero eliminar, no son para mí sesgos, son cosas importantes. Es como decir que porque yo adapto mi técnica al paciente, estoy haciendo un performance bias, ¿no? Estoy haciendo un sesgo de realización. No, es que yo la Sí. adapto a mi clínica. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer en un estudio? Si lo que quiero, la ciencia tiene que servir para informar la práctica clínica. Si el estudio cambia la práctica clínica, te da una información errónea. bueno, Y un punto importante también es que yo creo que tenemos un problema antes de hacer ensayos clínicos, en osteopatía especialmente, que es estudios de efectos de intervenciones. Por Ujú, ejemplo, hablamos mucho en osteopatía del sistema nervioso autonómico, no, porque esto, sistema nervioso autonómico, no sé qué. Pero ujú. si buscamos estudios de efectos de intervención de terapia manual en sistema nervioso autonómico, tenemos casi nada de evidencias que se puede hacer algún cambio en el sistema nervioso simpático, parasimpático, que sea. Entonces, después hacemos un ensayo clínico en pacientes buscando un efecto que no encontramos en estudios de intervención. Entonces, creo que un problema antes de los ensayos clínicos para estar basados es hacer estudios mejores de efectos Claro. de intervención para después avanzar en ensayos clínicos, ¿no? Bueno, mira, de esto exactamente, la propuesta esta que te comento que estamos trabajando con mi compañera Sonia, mm, intentamos hacer como un algoritmo, ¿no? Como un pathway de cuál debería ser de forma ordenada el orden de validar una intervención, ¿no? O de intentar verlo. Y es exactamente lo que tú dices. Es decir, tú no puedes ir, o idealmente no deberías ir a hacer un estudio clínico en un entorno, digamos, real, hasta no tener una evidencia preliminar de un efecto claro, neto de las intervenciones, ¿no? Por lo tanto, lo primero sería hacer un estudio de eficacia para después ir a un estudio de efectividad. Y en Es, relación a lo que dice el sistema nervioso autónomo, de hecho, Sonia es la primera autora y yo fui un coautor de una Overview of Systematic Reviews, ¿vale? Hicimos una revisión de revisiones de estudios que evaluaban el efecto de la terapia manual en el sistema nervioso autónomo.
Este es un estudio Open Access que podéis encontrar publicado en PLOS ONE. Es un estudio que ha tenido mucho impacto y lleva ya muchas citaciones. No, Y mira, porque, Gerard, ahora voy a decir otra cosa. Ahora voy a invitar a Sonia y usted y hablamos del estudio acá en podcast, ¿está bien? Entonces, bien, bien, no, bien, bien, bien. Ella va a estar encantada, ella va a estar encantada porque perfecto. Entonces, fue un estudio en el que, bueno, también está Francesco en este estudio, también está Francesco. perfecto, mejor, mejor. Dale, vamos a hacer un gran podcast ahora. Claro, Francesco es te diría yo que es el mayor experto de sistema nervioso autónomo y terapia manual que existe, ¿vale? Entonces, hicimos esta revisión de revisiones y encontramos lo que tú dices, es decir, hay un cuerpo de evidencia que de forma inequívoca dice que la terapia manual tiene un impacto sobre el sistema nervioso autónomo, pero ni sabemos en qué dirección, ni de qué manera, ni cómo dominar ese efecto, ¿vale? Porque hay mucha heterogeneidad en esto. Y luego hay una falta de rigor metodológico en estos estudios, porque una cosa que, por ejemplo, siempre dice Francesco, y él lo aplica en sus estudios, es que el sistema nervioso autónomo tú no lo puedes evaluar desde un solo marcador, por frecuencia cardíaca o variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque el sistema nervioso autónomo controla un montón de funciones. Entonces, si tú solo usas un marcador, tú verás el impacto sobre el sistema nervioso simpático, pero no verás sobre el parasimpático, o al revés. Entonces, igual que en las preferencias teníamos que coger varias, cuando haces un estudio en el que pretendes evaluar el impacto sobre el sistema nervioso autónomo, tienes que tener un clúster de marcadores en los que evalúes varios elementos y que incluyes marcadores sobre la skin conductance, ¿no? Por ejemplo, sobre la conductividad de la piel, pero también sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero también sobre la sudoración, pero también sobre otros elementos, ¿no? Es la única manera de poder hacer una valoración rigurosa en el sistema nervioso autónomo. Entonces, casi ningún estudio en terapia manual hace eso, porque la gente lo que hace es le pone el polar al paciente, busca la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ya está, ¿no? Y esto tiene este efecto, este otro. Aquí se pierde mucha información. Entonces, efectivamente, para evaluar, para hacer un estudio clínico con pacientes para ver el impacto sobre el sistema nervioso autónomo, idealmente con pacientes con alguna distonía autonómica, ¿no? que es donde lo podrías hacer, primero debemos mejorar la investigación, digamos, de eficacia que nos demuestre que claramente esta técnica tiene este impacto sobre este sistema con esta magnitud y de esta determinada manera. Ahora, que la terapia manual tiene impacto en el sistema nervioso autónomo, no hay duda. Hay una evidencia muy robusta al respecto, pero luego dices, vale, ¿cómo lo hago? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué dirección? Aquí ya nos perdemos. Estas preguntas no se pueden contestar. De hecho, este paper... Y cuándo hacer también. ¿Perdón? ¿Y cuándo hacer? ¿Y cuándo? Exacto. ¿Cuándo hacer? ¿Por qué hacer? Porque si no sabemos qué efecto produce nuestra técnica, ¿cómo podemos formular una pregunta adecuada y Claro. saber qué evaluar después de la intervención? Claro, pero esto todo tiene la base en que, imagino que ustedes también, pero cuando estudiamos nos dieron una versión muy simplista, ¿no? Tú manipulas T5 y hay un efecto simpático sobre el estómago. Tú haces una técnica del cuarto ventrículo, un efecto parasimpático sobre el vago. Claro, esto, por poco que estudies un poco, ya sabes que no es así, ¿no? Y que no funciona de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que venimos de esta visión reduccionista de cómo la terapia manual impacta al sistema nervioso autónomo. Y una visión reduccionista lleva a estudios reduccionistas, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más complejo que todo esto y una vez más topamos con las dificultades, en este caso técnicas, porque claro, necesitas toda una serie de aparatología que normalmente no tienes, ¿no? Que si pletismografía, que si, etcétera. Es muy interesante estudios de Francesco en los que él no se focaliza tanto en la actividad autonómica periférica, sino en la actividad autonómica central, ¿no? Estudios de resonancia magnética funcional, donde allí sí que puede ver áreas de la amígdala, del hipotálamo, de la ínsula,
¿no? Áreas que sabemos que están relacionadas con el control autonómico a nivel central, ahí sí que tenemos un marcador muy fiable, ¿no? Y si miráis los últimos papers que ha publicado en este sentido, porque publica en muchos sentidos, pero Sí. son realmente magníficos y de una calidad extrema. Realmente avances muy potentes en el afianzar el conocimiento que tenemos sobre el efecto de la terapia manual en el sistema nervioso autónomo y central en global, ¿no? Y un otro punto de estos estudios del sistema nervioso autonómico es que muchos estudios son hechos en pacientes sanos. Claro, exacto, tienes toda la razón. Esto Y también lo lo que pasa es, apuntábamos. yo siempre digo en clases, mira, si tiene un paciente sano, sin ninguna disautonomía, sin ningún problema, ¿por qué vamos a cambiar la frecuencia cardíaca o la presión arterial por una manipulación de DOT? ¿Por qué va a cambiar tanto así? Es imposible, Bueno, está sano. claro, a lo mejor puedes, pero no tiene ninguna relevancia clínica, ¿no? Eso, Consigues el efecto y demuestras. Yo me acuerdo que mi tesina de final de estudios de osteopatía fue exactamente esto, pero con la charnela cérvico-dorsal, ¿no? Y miraba la vascularización en la extremidad superior. Pero lo hacía con alumnos y eran pacientes sanos. Lo que pasa es que yo hice un poco sí, una trampa y les generé una disautonomía autonómica, porque yo los sí. estresaba, los estresaba mucho. Am, Apliqué quizá ustedes lo conocen, un test que se utiliza en psiquiatría para desencadenar respuestas epilépticas. Se llama Stroop Stress Test. Es un test que consiste en leer palabras, colores, rojo, verde, amarillo, azul, pero las Ah, palabras están sí, escritas en un color distinto, ¿no? Entonces, este sí, test está muy validado y cuando lo aplicas con la intensidad que se aplica, como la respuesta aprendida es a leer, no a mirar el color, am, tú fuerzas al sujeto a decir en qué color, ¿no? Entonces, este mismatch que tiene en su cabeza provoca una descarga simpática hipotalámica brutal, ¿vale? Entonces, yo les hacía el test mientras monitorizaba la temperatura de los dedos, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces, era increíble. Si algo vi en esa tesina es que el test funcionaba, porque conforme iba estresando a la muestra, iba estresando al sujeto, porque le hacía leer 500 palabras, ¿eh? En 5 minutos, 100 por minuto, azul, rojo, verde, azul, verde. Me dijeron colores que no existían, bueno, fue increíble, ¿no? Pues la temperatura cutánea bajaba hasta 1,5 grados, ¿vale? De la vasoconstricción periférica que había, y la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se disparaban, ¿no? Entonces, cuando los tenía en esa situación de estrés máximo, aplicaba una técnica en la charnela cérvico-dorsal. Entonces, volvía a valorar inmediatamente y 10 minutos después estos marcadores autonómicos en la extremidad superior. Porque, claro, eran pacientes sanos, como tú dices. Yo quería crearles alguna disautonomía autonómica, aunque fuera pasajera, ¿no? Entonces se me sí. ocurrió esto. Otra manera es que hagan ejercicio, ¿no? Los matas a burpees o a flexiones y después les haces, ¿no? Pero bueno, aún así es un estudio ficticio, ¿no? Es un estudio que, que- que no se hace con pacientes, se hace con sujetos sanos a los que estresas un poco la homeostasis. Exacto. Mira, ¿quiere hablar ¿Esto dónde está algo más publicado? del paper? Puedes No, hablar, no, Leo. yo creo que ya está bien, que hemos hablado mucho de investigación y de las preferencias, podemos quitarlo. Si a alguien le interesa, está en Open Access. ¿Quer falar alguma coisa, Léo? Não, eu perguntei para ele se esse estudo que ele citou está publicado. Ah, su estudio de tesis Esse está estudo. publicado, ¿fue publicado o no? Ese no, no lo publiqué. Una tesina de final de estudios y no. A ver, Por quê? porque en ese momento no estaba tan metido en investigación. Yo era una rata de la clínica y no sabía escribir papers ni. Te estoy hablando del 2000. ah, Probablemente esto sería 2008 o 2009 sería esto. O sea que ya hace Sí, unos cuantos igual, años. igual yo. Yo terminé Sí. la formación en 2009. Ahora No, que yo, te que...
Te quiero hacer una... Yo terminé en el 4, pero no hice la tesis hasta 4 o 5 años después. Ah, entendí. No, yo terminé la formación 2009 con la tesis y todo. Mira, quiero te hacer una pregunta porque esto ha pasado conmigo. Yo soy formado en la Escuela de Madrid y Leo, que Sí, es formado en el Instituto Brasileño de Osteopatía. Son dos escuelas distintas. sí. Y es así, durante su formación de osteopatía, ¿cuál fue su contacto con producción científica, metodología científica o nada? Yo, yo desgraciadamente no tuve ningún contacto Yo tampoco. con la evidencia científica. Yo estoy muy contento de mi formación en osteopatía, creo que fue de altísima calidad, pero era la osteopatía de entonces, ¿no? Una osteopatía de maestros a discípulos, osteopatía muy experimental. Realmente para mí fue un viaje precioso, pero al final era creerte lo que decía el profesor y el profesor lo decía porque se lo había creído de su maestro, era esa transmisión que yo no la veo mal si está equilibrada con el otro aspecto, ¿no? Pero en mi caso yo no vi nada. Yo desarrollé el interés por la ciencia porque precisamente tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas y muchas cosas y había algunos discursos que a mí no me acababan de encajar, ¿no? Entonces me decidí formarme, hice primero un máster en investigación clínica y empecé a coger el gusto y después me doctoré en metodología de la investigación, ¿vale? Yo soy doctorado en metodología de la investigación clínica y salud pública. Con lo cual, tanto el máster como el doctorado fue en profundizar en los métodos para poder resolver mis preguntas, ¿no? Y Totalmente egoísta. sí, 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 bueno, pero fue la manera, ¿no? En paralelo hice 25 posgrados de osteopatía tradicional, ¿vale? O sea, que no es que me radicalizara y me fue, sino, bueno, tenía las dos inquietudes un poco, ¿no? Y por eso creo, yo en esta disputa que hay, ¿no? Entre lo clásico y la ciencia, yo no me sitúo en ningún bando, porque yo me sitúo muy en el medio, sinceramente. Pienso que son dos mundos que, si quieren, se pueden conectar perfectamente. Y luego también tengo muy claro que la ciencia no lo puede demostrar todo, ni puede explicarlo todo. La ciencia el método científico es una herramienta que nos sirve para contestar algunas preguntas, pero no todas, no todas. Entonces, yo creo que tampoco debemos ahora irnos al otro extremo, ¿no? De irnos a una osteopatía científica y de que si no hay dos metaanálisis detrás no puedes enseñar nada, no. Hay una parte experiencial, hay una parte de oficio, hay una parte tradicional que la aprendes en la consulta, que la aprendes de tus maestros y que tiene tanto o más valor. Ahora, si a eso le sumas el conocimiento que te da la ciencia, para mí eres mucho mejor profesional. Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que ha pasado con nosotros. Tuvimos una formación no tan científica así, Ujú. pero después fue buscar nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras dudas e inquietudes. Y Claro. ahí salimos y llegamos hasta este podcast, ¿no? Sí, sí, a ver, tú mencionabas, ¿no? Tu escuela es la Escuela de Osteopatía de Madrid. Yo los últimos 2, 3 años he colaborado bastante con ellos. Conozco mucho a Luis y a toda la gente que está ahora. Y, por ejemplo, esta es una escuela que viene de una tradición más de tradición de escuela francesa, pero una tradición osteopática muy clásica y en los últimos años está haciendo una transición, creo yo, muy buena, porque además la hace progresiva, ¿no? Porque el problema de esto es ahora, de golpe y porrazo, a irnos al otro extremo, ¿no? Y bueno, a mí Luis me ha invitado algunas veces a dar algunas charlas y a ayudarles en este proceso de transición y creo que lo están haciendo muy bien y que realmente se están quedando con lo mejor de los dos mundos y es lo que para mí es un ejemplo.
¿vale? De lo que deben hacer las escuelas actualmente. Grabamos un podcast con Pierre-Luc Sí, que habla Lermit, ¿no? justo Sí, de la identidad, de la profesión, el cambio de la, de la práctica tradicional para la práctica científica. Y cuando nosotros acá, yo y Leo, nosotros buscamos el conocimiento por nuestra curiosidad infinita de entender cómo funciona la profesión. Porque claro. si quisiésemos hacer la ciencia apenas porque tuvimos en la formación, no teníamos nada. Claro. Que no tuvimos nada de metodología científica en la formación. No, y a ver, no nos engañemos. Yo siempre lanzo un mensaje que aprovecho para lanzarlo aquí también, porque siempre que puedo lo lanzo. El alumno que quiere ser osteópata generalmente no quiere ser investigador, ¿vale? Aquí somos 4 frikis que nos interesa el tema. Entonces, pero es una profesión clínica y la gente quiere ser terapeuta. Entonces, yo creo que en las formaciones no hay que machacar en metodología la investigación. Lo que hay que animar es a los clínicos a ser consumidores de investigación. Tienen que ser research consumers, ¿no? Tienen que aprender a leerla, tienen que aprender a encontrarle el gusto, ¿no? Y aprender a sacar aquello que les interesa para mejorar su práctica clínica. Y luego habrá, en cada promoción de 100 alumnos, habrá 3 que les gustará investigar y hacer el paso hacia la creación de ciencia. Pero a los otros 97 lo que tenemos que conseguir es que igual que se miran un libro, igual que escuchan al maestro, igual que practican, pues sepan leer la literatura científica y ser consumidores de eso, ¿no? El problema es que la osteopatía aún se vende como una técnica y no como Ya. una profesión. Bueno, claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, es el problema de estos másters, digamos, muy cortos, ¿no? Que al final muchos de los alumnos no entran a buscar una nueva manera de ver el cuerpo, de entenderla, buscan herramientas técnicas, ¿no? Para Exacto. aplicar. Y Y, una y- y- técnica y- y- milagrosa. claro, pero a mí muchas veces me preguntan, oye, es que yo me gustaría aprender a manipular, y para eso no tienes que hacer osteopatía, hay cursos de manipulación muy buenos, no hace falta que hagas osteopatía para aprender a manipular. Sí, perfecto. O a mí me gustaría hacer, pues no hace falta que hagas. Yo realmente creo que la osteopatía debería reducir el contenido técnico y aumentar el contenido más semiológico, de razonamiento clínico, de aproximación al paciente, porque al final, vosotros como yo, que ya somos un poco veteranos, en clínica, de todas las técnicas que tú has aprendido y de las horas que hemos invertido y de cursos que hemos hecho, hablo por mí, pero yo lo he hablado con colegas y todo, acabas haciendo 15, 20 técnicas, siempre. Las que te Sí, funcionan bien, las que sabes hacer bien y las que son útiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que has tenido que pasar por todas las demás para quedarte con esas, ¿no? Pero al final, tú acabas haciendo 15, 20 técnicas, no haces más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haces distinto y cada día diferente con cada paciente? El razonamiento, el pensar, todo esto, ¿no? Entonces, darle tanta importancia al componente técnico, Es entiendo que es lo que increíble atrae a los porque alumnos, pero al final no es de lo que más van a vivir. es increíble porque cuando el alumno aprende a ejecutar una técnica, se olvida completamente de la semiología. Claro, claro. Es increíble. No sabes Sí, hacer más nada. pero ¿Me eso es entiendes? el problema. Hace un Lachman, no sé. Ya. Hace un Lasegue, no sé. Bueno, esto es un drama. Y en esto, volviendo al primer comentario que hemos hecho en el podcast de la tecnología, sí, las redes han hecho mucho daño, porque las redes enseñan técnicas, ¿no? Y entonces los alumnos se ven fascinados, yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Pero claro, entonces aquí, por ejemplo, en España hay un montón de cursos de técnicas, por ejemplo, técnicas manipulativas de todo el cuerpo que duran un día. Bueno, esto, por poco que hayas manipulado, es imposible, imposible
enseñar a alguien que no ha hecho una manipulación en su vida en un día hacer técnicas de ajuste de todo el cuerpo. Esto es engañarnos. Pero ¿qué pasa? Todo Sí, tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser espectacular, todo tiene que ser así. Entonces, esta gente tiene los cursos llenos. Yo daba unos cursos de razonamiento clínico y diagnóstico diferencial que he dejado de dar porque tengo muchos problemas para tener alumnos. En cambio, estos cursos de manipulación de un día están petados. Entonces, bueno, sí. es así. Sí, sí. Yo soy yo hago jiu-jitsu hace Ajá, muchos años y siempre digo así, en jiu-jitsu tenemos 500, miles tipos diferentes de golpes, en cuello, en brazo, en pierna, pie, todo. Pero cuando está luchando, se utiliza 5, 4, es lo mismo. Entonces, la diferencia es la lectura que se va a hacer de su adversario. Entonces, esto me sirve más un golpe en cuello, este un poco más en codo, ese un poco más de rodilla. Entonces, voy a utilizar lo que sirve para uno. Entonces, eso es razonamiento clínico. Entonces, eso llevamos también para la osteopatía. El claro. diferencial es cuáles son todos los sistemas del paciente que están con problemas y cómo estos sistemas intervienen en el problema final. Entonces, ¿qué es el problema principal? ¿Qué es un problema secundario? ¿Y dónde voy a trabajar para tener un efecto acá y otro efecto aquí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este abordaje? Entonces, eso es la diferencia. El razonamiento clínico al final es lo que, no, lo que ponen los osteópatas como diferenciales en la salud. Y lo que se menos utiliza es razonamiento clínico al final, porque quiero hacer un ruido en Instagram. Entonces, esto es importante. No, no lo es, Lo que, pero es sí. lo que se vende. Lo que intentamos hacer con la osteopatía científica es demostrar que la semiología es el filtro de razonamiento clínico que te indica qué camino seguir. Así Sí, que sí, sí, sí. no, Y lo que pasa es que esto ah, conlleva esfuerzo de estudio. Y esto es lo que eso, tienes que estudiarlo, tienes que leer, tienes que ver pacientes, te tienes que equivocar, tienes que volverlo y esto lleva todos los tiempo días. y estudio y esto es muy cansado. Mucho más fácil hacer crack. Y ya está. Y por eso te invitamos. ¿Está bien? Porque necesitamos ayuda también, ¿no? Necesitamos gente que piense algo cerca. Y esto es lo más interesante, porque es así. Siempre hablamos con personas de Brasil, de Francia, de Estados Unidos, y Reino Unido, llegamos siempre en lo... No, mira, razonamiento clínico es la diferencia, no son las técnicas y no sé qué. Entonces, los que conocen de verdad los problemas clínicos y las investigaciones dicen cuál es el diferencial, razonamiento clínico. ¿Cuál es la diferencia? La lectura que hacemos del paciente, del problema que tiene el paciente. Eso es fantástico. Usted puede mirar todos los podcasts que grabamos antes. Siempre en un momento llegamos en este punto. Una que me ha encantado, una frase fue así. Uno dice así, Renan Pivetta, sí, yo muchas veces soy más osteópata cuando me quedo hablando con el paciente 80% del tiempo. Claro, eso es dale. que, es que es Es así. eso. El otro Pero, Ahora, que es muy bueno es el episodio con David Putter. Fabuloso, fabuloso. ahora bueno, déjame hacer... muchas veces, seguro que os ha pasado, a mí me pasa, ¿no? Que a veces tratas un paciente y dices, ostras, pues no sé si va a mejorar porque te queda una sensación, ¿no? De la parte técnica quizá no has profundizado lo que querías o el tejido no ha sido accesible y luego el paciente mejora una barbaridad, ¿no? Y dices, ostras, pues, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Y en cambio al revés, un día haces el tratamiento de tu vida, te sientes conectado, sientes que todo va bien y el paciente o no mejora o empeora, ¿no? Entonces dices, bueno, está claro que el global del tratamiento va mucho más allá de la camilla, ¿no? Ah, y,
y llega una cosa, cuando llevas años trabajando, llega una cosa muy bonita, seguro que os ha pasado, ¿no? Claro, aquí en España la gente que va a los osteópatas es porque quiere recibir tratamiento manual, ¿no? Porque somos conocidos por esto, ¿no? Pero a mí me encanta, los que no, habitualmente no me pasa, pero cada semana tengo uno o dos, que son pacientes que vienen y te dicen, no, no, no quiero que me toques. He venido a comentarte lo que me pasa y a que me digas o me digas tu opinión de cómo interpretas esto y qué podría hacer y qué no podría hacer. Claro, yo cuando me empezó a pasar esto me sentía muy inseguro, ¿no? Digo, y le voy a cobrar sin haberlo tocado? ¿No? Era algo que pensaba que era incluso hasta poco ético, ¿no? Y al final pensé, bueno, no, oye, al contrario, esto primero te está diciendo que valoran tu opinión, que entienden, claro, estos son pacientes que ya te conocen, ¿no? Que ya han pasado por ti, ¿no? Y que llega un momento que dicen, no, no, no hace falta que me toques porque no, no vengo a esto, vengo a hablar, ¿no? Vengo a comentarte y a que me digas tu visión, ¿no? Ahora, esto es uno de cada 50 pacientes, ¿eh? Pero es muy satisfactorio. Y ahora me siento muy tranquilo haciendo esto. Porque al principio no, al principio me sentía, ostras, en plan, bueno, como que faltaba algo, que no les daba lo que venían a buscar, pero fueron ellos que me convencieron de no, 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 no. O sea, a mí esto ya es lo que vengo a buscar, me encanta, muchas gracias. O sea Yo que, siempre digo que por estos casos que si vamos a un cumpleaños de algún paciente, probable que conozcamos más gente que el propio cumple, porque conocemos toda la familia, los amigos, los vecinos, no sé qué, todo. Y siempre decimos así, estoy en la calle y alguien me saluda. No sé si es paciente, hijo de paciente, amigo de paciente, hermano de paciente, vecino. No, alguien me saluda en algún momento y no sé dónde es. Si me Es debes eso. dinero. sí. Pero es cierto que saber Mira, ejecutar una técnica de manera correcta marca la diferencia. Y Pero tanto. de nada sirve si no sabes cuándo usarla y mejor aún, cuando no usarla. No, no, sin duda. O sea, que no, no quiero que se malinterprete. Para mí, la técnica y la calidad de la técnica es muy relevante, ¿eh? Ah, Cualquiera que alguna vez nos hayamos tratado, tardas 5 segundos en saber si esas manos van a trabajar bien o no, porque ya lo notas en la manera de hacer. Y efectivamente la técnica importa, porque en este discurso del no, de todo, o sea, no todo es contexto, no todo es, o sea, al final la técnica importa desde el momento en que el contacto manual es muy poderoso, ¿vale? Mm. Pero después el contacto es muy poderoso para dar un beneficio, pero también puedes dar un perjuicio si no lo haces bien, o sea que efectivamente la técnica es muy importante. ahora voy a hacer una pregunta importante que hacemos a todos nuestros invitados. Muy Mira, importante. sabemos hoy, sabemos hoy que si enviamos un mail para una red de contactos, no son todos que van a leer. Si enviamos un WhatsApp, pasa lo mismo. Ahora imagínate la siguiente situación. Si usted tiene ahora un poder que este mensaje en este momento va a llegar en todos los osteópatas y todos los estudiantes de osteopatía del mundo, y todos van a leer y todos van a abrir, ¿cuál es su mensaje para todos esos? Wow. Piénsalo. Yo quizás lo que diría es que nunca piensen que han alcanzado, o sea, que han llegado a saberlo todo, ¿vale? Es decir, ah, al principio vas muy inseguro, después vas ganando confianza y llega un momento que la consulta te va bien, todo funciona y piensas que, bueno, ya no tienes nada más que aprender a veces, ¿no? Dices, bueno, yo esto ya lo tengo muy rodado, ¿no? Y luego viene ese paciente que te pone en tu sitio y te gira al revés. Entonces, esto vale para el osteópata, pero vale para todo estudiante, ¿no? Que nunca pierda las ganas de seguir aprendiendo y de que tenga curiosidad, ¿no? Lo bueno, mira, cuando
si nosotros fuéramos el mecánico que arregla coches, una vez se sabe el coche, ya está, se sabe el coche. Pero nosotros trabajamos con el cuerpo humano y con personas, ¿no? Y eso es imposible conocerlo en su totalidad, ¿no? Y eso es un privilegio, ¿no? Lo que pasa es que tú marcas tu límite y yo lo que diría a un estudiante es no te pongas límites, siempre puedes mejorar, siempre puedes hacer bien. Y otra cosa que diría, y esto va un poco, o sea, tienes que querer no pensar que lo sabes todo, pero tampoco quieras saber de todo, porque yo, al menos aquí en España, veo, ¿no? Y la gente hace osteopatía, y luego hace PNI, luego hace nutrición, y luego hace no sé qué, y luego... yo creo que es una profesión suficientemente compleja y completa como para dedicarte solo a ella. Me explico que no... Es verdad que aquí hay muchos elementos de mercado, ¿no? De estos centros que tienen que mostrar que hacen 1000 terapias, ¿no? Pero yo creo que no es necesario. Si tú eres bueno en lo tuyo y profundizas en lo tuyo, y evidentemente tendrás los pacientes que tú puedes solucionar, ¿no? Pero es infinito. Podrías seguir mejorando y hacerlo lo mejor posible sin necesidad de desviarte con otras cosas, ¿no? Porque yo veo mucho multiterapeuta, ¿no? Que hace muy de todo y al final no acaba haciendo muy bien nada, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces creo que la osteopatía tiene suficiente, o la terapia manual tiene suficientemente recorrido para poder dedicarte toda la vida a ella sin necesidad de salirte de ella. Es como decimos del pato. El pato nada, vuela y corre y no hace nada. Nada bueno. Entonces no sea pato, sea como un Claro, cóndor, por ejemplo, sea como un león o claro. algo más específico, Pues entiendo. un poco así. Yo respeto todas las opciones Sí, y sí, entiendo que hay muchos niveles, pero claro, yo quizá también te lo digo desde la visión de vivir en una gran ciudad, donde tengo gente muy buena a mi alrededor que sabe hacer lo que yo no sé hacer, ¿no? Entonces, yo prefiero ser muy bueno en lo mío y cuando detecto que el paciente necesita otro enfoque o otra mirada, lo derivo al que es muy bueno en aquello. ¿Me explico? Esto, mira, vuelvo a sí, citar a Sonia otra vez, ¿sabes qué pasa? Que trabajamos tan juntos que la veo casi más que a mi mujer. Bueno, el tema es que con ella hemos discutido eso, porque yo vivo en Barcelona, pero ella vive en un pueblo en las montañas, cerca de la montaña, en la Seu. Estamos relativamente cerca, pero ella vive en un pueblo pequeño. Claro, ella me dice, yo necesito saber un poco de todo, porque ah, ella sí que le viene gente con cosas muy distintas, ¿no? Y ella, por ejemplo, ahora se ha especializado en rehabilitación vestibular porque ve muchos problemas de problemas vestibulares. Claro, yo aquí en Barcelona tengo un súper especialista en problemas vestibulares. Entonces lo que hago es le derivo, ¿no? Entonces, bueno, lo hablo desde sí. la perspectiva de alguien que vive en una gran ciudad, que tiene una muy buena red de compañeros muy buenos en lo suyo y esto me da el privilegio de poder profundizar mucho en lo mío, ¿no? Y de estar muy focalizado en lo mío. Pero a mí esto me va bien, porque los pacientes me vienen a buscar por esto, ¿no? Entonces, yo creo que a veces los alumnos, por la presión de la competencia, por necesidad de destacar, empiezan a tocar muchos palos y hacen de pato, como dices tú, ¿no? Empiezan a tocar muchos palos distintos. Y al final no acaban Sí. siendo mucho nada, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se me ha ocurrido, porque más esta pregunta es difícil de contestar así a bote pronto, pero se me ha ocurrido esto. Era para provocar una reflexión, Mimo. Eso es, ese fue el objetivo final. Vale, pues espero haberlo conseguido. Pero sí, Seguro que sí, seguro que sí. si sabemos de todo un poco es porque tenemos muchos años de profesión, porque tienes cuánto, 25 años de profesión, usted. Yo, yo llevo 22. Bueno, si tenemos mucho tiempo de profesión, es normal que vamos a saber un poco de todo. Sí, pero
Pero Pero, por no es ejemplo, decir que hacemos de todo. no. A ver, a lo mejor no se me ha entendido bien. O sea, yo lo primero que he dicho es que nunca hay que parar de querer saber, pero a lo mejor no tienes que desviarte mucho de tu campo, ¿vale? Es decir, es cuando ah, que dentro de la terapia manual que ha tenido, cuando yo empecé era lo mejor y ahora parece que es lo peor, ¿no? Porque el mundo es así, ¿no? Pienso que tiene suficiente complejidad como para poderte dedicar de lleno a ella sin necesidad de ah, buscar apoyarte en otras cosas, ¿no? Y eso al final lo determinará un poco el paciente, ¿no? O sea, yo también es verdad que esto limita al paciente. O sea, yo tengo los pacientes que puedo ayudar yo con mi abordaje, pero ya estoy contento con eso. No necesito saber tratarlo todo, o conocer todos los abordajes. Ya lo enviaré a otra persona que sepa mucho de lo suyo. Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, ahora tenemos una pregunta aún más importante de nuestro podcast. Que- que- Vale, vale. Pero esta creo que es más fácil. Espero, porque pues, me tendría que haber estudiado el podcast antes de venir, ¿eh? Gerard, Dime. ¿cuál es tu pseudociencia favorita? Mi pseudociencia favorita. Hombre, debería decir la osteopatía, ¿no? Porque está considerada una pseudociencia en todos lados. Pero fíjate, es que no la considero yo una pseudociencia, ¿vale? Entonces, ay, Pero algunos osteópatas sí, ¿no? sí. Bueno, Algunos osteópatas son pseudocientistas, pero la osteopatía no es. De acuerdo. ostras, ¿ves? Esta es una... Claro, ¿qué es un osteópata pseudocientífico? Porque Es es uno, el, es el que no se puede apoya decir, en la ciencia para trabajar, digamos. O sea, porque, por ejemplo, mis profesores eran osteópatas pseudocientíficos. los míos también. Pero, ¿cuál No, es yo lo aquello pregunto. que te divierte? La pseudociencia que tienes placer en ver los otros hacer. Ah, bueno, a mí me encanta el Reiki. El Reiki en esto es espectacular, ¿no? Cuando ves que hacen esa imposición de manos y- pero bueno, yo no digo nada, porque es que al final, fijaros, o sea, mucha gente que trabaja con estas terapias en las que yo no creo ni practico ni nada, tienen sus pacientes y tienen sus buenos resultados muchas veces, ¿sabes? Entonces, Es la yo creo que, preferencia. yo creo que esto, lo que estaría muy en contra es en incorporar estas disciplinas en un sistema sanitario público, ¿vale? En esto yo estaría muy en contra. Y es más, aunque yo soy osteópata y me gusta la osteopatía, creo que debería pasar un buen escrutinio antes de ser incorporada globalmente, ¿vale? Como lo pasan todas las profesiones. Ahora, yo no veo, dentro de unos límites, yo no veo nada malo que haya una vía paralela en la que haya gente que acuda a otro tipo de disciplinas si les beneficia, ¿vale? Evidentemente el problema de esto es que esto abre la puerta al engaño, a la estafa y al maltrato de gente vulnerable, ¿no? Esa es la desgracia de la pseudociencia. Esa es la Sí. desgracia. Pero am, yo tengo amigos osteópatas que no se han leído un paper en su vida ni se lo van a leer y que no conocen nada del método científico, ni lo valoran, ni lo critican, y son excelentes profesionales y trabajan de maravilla y tienen un conocimiento amplísimo, ¿vale? Entonces yo no me atrevería a decir que son pseudocientíficos, ¿vale? No, lo que sí es que son
no utilizan el método científico en su desarrollo profesional. Entonces es difícil. También es como, mira, cuando dices la osteopatía es científica. La osteopatía es científica siempre y cuando utilice el método científico para autoevaluarse y para progresar. Si no lo usa como no lo ha hecho en muchos años, no es científica. O sea, las profesiones no lo son o no lo son. O lo utilizan o no lo utilizan. Es una herramienta. Yo lo veo Y al así, ¿eh? final, y al final se percibe, por ejemplo, decir, la osteopatía no tiene evidencia. Esto es un error conceptual, porque mira, la medicina no tiene evidencia, la fisioterapia no tiene evidencia. No, no. Algunas intervenciones de osteopatía tienen buena evidencia, otras no. Algunas intervenciones de medicina sí, otras no. La fisioterapia igual. Entonces, no se puede comprobar una profesión. Es imposible. Se comprueba intervenciones de una Claro. profesión. Bueno, es a ver si hay un cuerpo suficiente de literatura que ha puesto a prueba las intervenciones y estas han demostrado tener una cierta eficacia. Básicamente es esto, ¿vale? Pero para mí pasa de ser pseudociencia a ciencia cuando hacemos un poquito de investigación. La osteopatía ha llegado muy tarde al mundo científico. Entonces no podemos pretender restar a la carrera de la medicina, ¿no? Pero, pero te digo yo que el crecimiento, ya lo hemos comentado, el crecimiento en los últimos 10 15 años ha sido enorme. Y entonces, mira, en España, no sé si lo sabréis, pero hubo una ley que salió, que era una ley de protección del paciente frente a las pseudoterapias, ¿vale? Y Sí, se enumeraron toda una serie de disciplinas que se consideraban pseudociencias y se incluyó la osteopatía inicialmente. Entonces, una vez incluidas, luego se pasaba un filtro por parte del ministerio en el que un grupo de expertos evaluaba la evidencia que había detrás de cada una de ellas, ¿vale? Se hizo un primer filtro y de 80 y pico terapias, muchas ya se consideraron directamente suficientes porque no había nada publicado y otras pasaron a una segunda fase. Pues en esta segunda fase, que todavía está la osteopatía, ahora ya hemos salido de este listado. ¿Por qué? Porque este grupo de expertos ha considerado que hay un cuerpo de evidencia suficiente, no para demostrar que todo lo que hacemos en osteopatía funciona, pero que hay pruebas de que partes de la osteopatía tienen un efecto y que hay también un cuerpo de investigadores que están en fase de desarrollo de esta evidencia, ¿no? Están construyendo esta evidencia. Es lo que dices tú, cantidad de tratamientos médicos absolutamente estandarizados en sistemas sanitarios públicos y privados no tienen ningún respaldo científico, pero se hacen. Ahora, ¿es ninguno? No, hay muchos que sí que lo tienen. Entonces, bueno, es poco a poco ir haciendo, ir creando. Entonces, ah, El problema es que hoy, a mí me cuesta poner la etiqueta pseudociencia, no pseudociencia, tú eres pseudocientífico, tú no lo eres. Todo depende entiendo. de si usas o no usas el método, ¿no? yo creo que el problema es que hoy todavía la osteopatía aún es vista como una técnica y no una profesión. Es esto que tenemos que cambiar. Claro, sí, sí, sí. Debemos empezar Evolucionar, de en realidad. nosotros. Nosotros debemos cambiar esta creencia de que están estudiando para hacer una técnica y no para Porque, pensar, para comprender el cuerpo humano dentro de un razonamiento complejo. dejadme haceros una pregunta. ¿En Brasil está regulada la osteopatía o no? No. No. Sí. No, está regulada como especialidad de la fisioterapia y Ah, está Como regulada en profesión otro lado independiente. como profesión. Entonces tenemos las dos regulaciones. Como especialidad de la fisioterapia, entonces tenemos acá el fisioterapeuta especialista en osteopatía, que es una forma, y la otra forma es que está regulada como profesión sanitaria. sí. Pero Son las de dos. nivel técnico. Pero entonces existe la profesión de osteópata y Sí, considerado profesional sanitario, ¿eh? sí, No, sí. más o menos. No lo tenéis Evolucionamos claro, un ¿eh? No poco. lo tenéis claro.
El tema es que acá, mira, yo no sé cómo pasa en España, pero acá en Brasil tenemos algo así. Algunas leyes funcionan, otras leyes no funcionan, pero son leyes iguales. Vale, ¿Entiende? vale. Entonces, esto es un problema. Entonces, no somos serios en algunos puntos. Este es un punto. Entonces, tenemos una ley que regulamenta la profesión de osteópata, pero no sé cómo, porque yo no soy. Entonces, yo estoy por la carrera de fisioterapia, ¿entiende? Entonces, yo no sé cómo pasa eso en un sistema sanitario público, por ejemplo. No tenemos un osteópata en un hospital público No, oficialmente. No hay ¿Entiende? porque Entonces, no es una profesión regulamentada. Es como una especialidad de la fisioterapia y entonces es vista como una técnica que nosotros, fisiólogos, fisioterapeutas, hacemos por 4 o 5 años, no como una profesión. vale. Sí, pues entonces ese es un parecido problema. en España. Sí, sí, España. Eso. Gerard, mira, yo quiero te agradecer mucho por esta charla, por su tiempo, por su conocimiento compartido con nosotros. Fue fantástico, buenísimo. Y puede hablar con Sonia que queremos hacer otro podcast con ustedes, ¿está bien? Muy bien, claro que Ya está. sí. Claro que sí. No, ya hacemos vivo la invitación para que no pueda decir no. ¿Está bien? Vale, ya, ya se lo pasaré, ya se lo pasaré. Mira, muchas Hombre, ella gracias. tiene muchas cosas que decir. Es una gran persona, una gran osteópata y una gran investigadora, ¿eh? Bueno, Que, Perfecto. pero Entonces, esto, gracias por... dejadle unos días porque se doctora en 3 semanas y ahora estará nerviosa. Por lo tanto, Dale. dadle un poco no, de no te tiempo. preocupes. No, no. Tenemos tiempo hasta el PhD. No, no te preocupes. Vale, muy bien, muy bien. Gerard, Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer y nada, espero que haya servido y seguiré más el podcast. ha sido buenísimo. Gracias por tu participación. Esperamos verte nuevamente aquí. Nuestra pseudociencia campeona es las ventosas. Son las ventosas. Las ventosas, Shopping. vale, lo entiendo, está bien, está bien. Que dejan esas marcas, ¿no? Y que sí, sí, Sí. perfecto. Perfecto. Esta es la mejor siempre, esta siempre. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos Gracias en a la vosotros. próxima. Que tengáis buen día. Hasta luego. Bye, bye. hasta luego. Gracias.